Bueno, como les decía, un placer encontrarme aquí con todos los invitados colombianos, con los cubanos que estén presentes y agradecerle a Zuleika y al Fondo Editorial de Casa que me hayan convocado para este encuentro. Ellos me presentan amablemente como presidenta de la sección de literatura infantil y juvenil de la UNED, pero yo soy escritora, narradora, escribo fundamentalmente para el público infantil y juvenil. Y le decía, bueno, yo de moderadora puedo estar, porque yo no soy estudiosa de los temas afro, ni tampoco dedico mi obra a esa temática específicamente, aunque tengo un libro de cuentos que se llama De Caracoles y Fuego, que son cuentos afrocubanos. Pero oyéndola a ella decía, bueno, no son afrocubanos. Estoy tratando el tema, pero no soy una escritora afro. Ya me quedó claro. Entonces, bueno, acá yo en Cuba no puedo ver esa diferencia así como ella lo explica, porque nosotros tenemos condiciones diferentes. Tenemos cantidad de escritores de raíz afro que escriben sobre la temática afro y sobre otras temáticas. En literatura infantil tenemos a Alberto Hernández, que es un destacado escritor de la literatura infantil y juvenil, lo mismo narrador que poeta. Está Teresa Cárdenas, que es también afrocubana y sí aborda esa temática, su obra está centrada en eso. Ha ganado el premio Casa, el premio Edad de Oro, el premio Abril, tiene una obra reconocida en esa temática. Está también el escritor Julio Llanes, que es un escritor de Santi Espíritu, está aquí hoy, creo, en La Habana, porque va a presentar un premio, el premio Carpentier de novela para adultos, aunque él siempre ha trabajado fundamentalmente la temática infantil y juvenil. Julio tiene una novela que se llama Paquelé, que ya cumplió los 20 años, lo celebramos el año pasado, y Paquelé es un niño, el personaje es un niño esclavo. Es una novela fabulosa que ha sido llevada a la radio, al teatro, lo cuentan en fragmentos de la novela en narración oral, o sea que es una novela que aquí en Cuba ha tenido una repercusión la que merece, sinceramente. Entonces, hay otros escritores que abordan el tema también, pero bueno, no quiero ponerme a improvisar ni a obviar detalles. Esos para mí son los más, los que han tenido más relevancia. Entonces, agradecer de nuevo estar aquí presente con estos dos colegas, mi colega Alexi, a quien admiro y estimo mucho, y la señora Mari Grueso, que me satisface muchísimo estar con ella, maestra, narradora oral, poeta. Entonces, bueno, darle la palabra a la dama primero, ¿verdad? Limón limonero. Muchas gracias por su introducción. Muchas gracias a todos y todas las personas que están aquí acompañándonos. Estoy muy agradecida con CERLAC porque siempre me ha tenido en cuenta en cosas que tienen que ver con la literatura, el Ministerio de Cultura, y todas y cada uno de ustedes, y en Colombia, por ejemplo, estoy muy agradecida porque valoran mi trabajo. Estoy feliz de estar aquí, ya había estado otra vez en Cuba, en un festival que hacen muy bueno, y conozco personas como Teresa Cárdenas, que somos muy amigas, nos encontramos en Brasil, posteriormente nos encontramos en la Feria del Libro en Bogotá, y cuando vine el otro día a Cuba también ella tuvo mucho que ver para que yo estuviese. Espero verla también aquí. Fui muy amiga de Georgina Herrera, nos encontramos en algunos espacios fuera de Cuba, estuvimos compartiendo también mesa y muchos otros. Es muy grato estar y poder abarcar o tocar, no abarcar, tocar temas tan puntuales como la literatura que nos cobija a todos de una u otra manera. Nos gusta la literatura, nos gusta leer, y a partir de la lectura entonces también nos gusta escribir. La gente mira que es capaz de hacerlo, y yo por eso
para mí es uno de los elementos fundamentales leer. Porque la lectura nos va a abrir otros espacios y nos va a dar la posibilidad de que nosotros también aportemos. Así es que la literatura es fundamental en los procesos de la realización del ser humano. Ya está presentado, bueno, pero bueno. Muy buenos días a todos. Linda intervención, maestra. Gracias. La lectura como el camino inicial para escribir es fundamental. Quiero felicitar también a Belia por su valiente y esclarecedora conferencia sobre este tema que siempre es tan delicado y siempre tan escurridizo, el tema del tratamiento de las personas negras o mestizas en la literatura desde todos los ángulos. Agradecer a la casa que me haya invitado, como ya les dije que iba a estar, porque estoy en otra actividad, iba a estar breve tiempo. La literatura infantil que yo he escrito durante muchos años fue el último género que visité. Me daba mucho miedo escribir libros para niños, habiendo sido como fui, como soy, un absoluto devoto de los grandes escritores del género. Te da respeto entrar en él. Sin embargo, cuando empecé a escribir libros para niños, que comencé haciendo versiones en verso de los grandes clásicos, supuse que era una aventura de crecimiento personal, pero no que me iba a enamorar tanto del género como me ha pasado. Porque más allá de Chamaquili, que es el personaje más conocido, tengo una treintena de libros para niños, algunos editados en Cuba y otros fuera, y el Piel de Noche, que creo que es el motivo por el que estoy en este panel, que es un libro ya directamente que trata el tema racial para los niños, ha sido como la mayoría de edad, ¿no?, de mi literatura infantil. No es un tema nuevo en mi literatura. Yo he publicado varias novelas que tratan el tema de la racialidad. Maldita Danza, que se publicó en España en el año 2003 y en Cuba en el 2004. Salvador Golomón, que se publicó en España en el 2005 y en Cuba sigue inédita. Y alguna otra más. Los personajes secundarios de Prisioneros del Agua también destaca mucho Pepe Jibar. O sea, es un tema que a mí me ha tocado siempre desde cerca y que lo he tratado con la naturalidad, con lo que trato de todos los personajes, no con un distingo ni con una intención específica. Pero para niños sí. Creí necesario escribir un libro como Piel de Noche, que estuvo muchos años durmiendo en un cajón, sin saber qué hacer, si mandarlo a premios, si publicarlo. Finalmente lo envié al Casa de las Américas con la tremenda suerte de haberlo ganado para poder verlo publicado. Y es un libro de una responsabilidad cuando uno se pone a hablar de temas delicados, ¿no? Yo tengo una colección que le llamo libros útiles, que yo creo que son espacios que se han visitado poco o que se han visitado dejando algunas lagunas que hay que llenar. Te crea como una responsabilidad enorme en ese tema. Me daba mucho miedo tocar ese tema. Volví a hacer lo que he hecho con Chamaquili siempre, que es salir de mi persona y hablar desde el personaje. Es un libro en el que yo intenté que no se me viera a mí, sino que Piel de Noche es todos los niños, como Chamaquili es todos los niños, pero en este caso con este tema de la racialidad, del racismo, que no puede seguir, no, en Cuba durante mucho tiempo pasó inadvertido prácticamente, se tocó muy soslayadamente y no podíamos contribuir nosotros, ni como lectores, ni como escritores, ni como cubanos, ni como intelectuales, seguir contribuyendo a ese silencio, ¿no?, o a ese acercamiento sesgado a un tema tan crucial para la Cuba del futuro y para la Cuba del presente. Entonces, pensé hacerlo en narrativa, porque sé que siempre la narrativa tiene un poquito más de visibilidad, pero la poesía me atrajo y yo creo que para los niños era importantísimo que fuera algo que le fuera muy agradable al niño de ser protagonista y de leerlo en voz alta y de decirlo y de cantarlo, como está pasando con algunos de los poemas. Así que esto es mi pequeña introducción a este diálogo para que sigamos hablando. Yo te puedo contar una experiencia que ahora le comento a una colega, ¿no?, escritora, y le digo, mira, voy a estar, dice, ay, pero tú tienes un libro que es una historia de un niñito negro.
Digo, específicamente no. Dice, sí, tu libro, Juanico, no es un negrito. Digo, ay, si tú lo viste negrito, qué bueno. Porque quiere decir que cada cual ha visto a Juanico como lo ha sentido. Y eso me dio la medida de que cuando tú no enmarcas qué cosa es, pues cada cual lo ve como quiere, que es en definitiva, pienso yo que es el objeto de la literatura, que cada cual la interprete y vea lo que está sintiendo en el momento que está leyendo. Y dije, bueno, mira, me pareció bien, creo que por ahí está la cosa. Uno no esquematizar el personaje, sino que el lector lo pueda matizar, lo pueda ver como lo siente en la medida que uno lo cuente. Y creo que sí, que eso es importante. También me ha pasado que yo he estado como jurado en un concurso y he leído una obra sobre un personaje negro y no me ha gustado. Y entonces cuando lo he conversado me ha dicho, pero ¿no te parece? Porque está durísimo, es veces desgarrador. Le dije, sí, pero es que está narrando la versión racista que es vieja. Ese no es el racismo nuevo, no me dice nada, me está diciendo lo mismo que ya sabemos. Entonces tenemos que actualizarnos, porque como decía ella, el racismo actual es diferente, es más sutil, son en detalles. No me dice nada eso que están jugando los niños y que el niñito negro, por lo menos aquí en Cuba, tiene miedo de jugar con los niños porque la mamá del niño, digo, ya eso, ese tema aquí, así, de esa forma, es más sutil. No va a salir ninguna madre a decirle, no puedes jugar con el niño negro, o saldrá, pero muy poco. Es otra forma de mostrar el racismo, se ha desarrollado, entonces esa es la que hay que ver. No, me parece a mí, yo no soy... Simplemente también, por la forma en que yo lo veo. También el racismo lingüístico que pasa tan inadvertido, ¿no? Sí, en cuántas frases inocentes, prácticamente diarias, asumidas como parte del folclore lingüístico de este país, está solapado el racismo, ¿no? Desde adelantar la raza hasta el pelo bueno, pelo malo de las niñas y los niños. Todo eso en este libro hay poemas que reflejan eso, porque no se dan cuenta lo que decía Belia, ¿no? No hay una mala fe, no hay una intención en esa frase, pero no deja de ser un sesgo racista tremendo, y están ahí, ¿no? Y pasan inadvertidas. Yo creo que en los últimos años yo he notado un crecimiento exponencial de literatura sobre este tema en Cuba. Muchos libros sobre este tema. No sé si para niños, pero en general. Ensayos, novelas, libros para niños, libros de cuentos que tratan el tema. Eso también me ha sorprendido y me ha alegrado mucho. Entonces, maestra, ¿no nos va a regalar un poemita, un cuento? Bueno, primero... Yo lo veo con su muñequita. Ah, no. Lo que pasa es que para mí la muñeca negra es un ícono. Para mí la muñeca negra me representa. Y por eso la tengo, la llevo a todas partes en el país o fuera de ella. Yo tengo una muñeca, cargo una muñeca, las vendo también porque realmente metí al cuento a mi hija de hacer muñecas. Mi hija es enfermera, pero hace muñecas, porque yo no tenía tiempo para hacerla y le dije yo soy modista, fui modista primero antes de ser maestra. Y entonces sí las sabía hacer, porque mi mamá era modista y esas cosas también se heredan y también van como de generación en generación sin querer. Ya la tercera generación, que es mi hija, también está haciendo las muñecas. Entonces, ¿por qué la muñeca? Porque la muñeca me representa en el hecho de que en mi época, es que yo tengo que regresarme un poco, mucho más atrás que Belia, porque Belia vendría siendo mi nieta si fue que corrí un poco. Entonces los discursos de Belia y mío tienen ciertas diferencias por las épocas. ¿Sí? Cuando yo, en la época mía, era totalmente diferente porque ni tan siquiera teníamos la oportunidad de ir al colegio. La que tenía suerte aprendía a firmar el nombre y eso que
los papás decían que si había una oportunidad para los hijos hombres, porque la mujer era para escribirle al novio. Entonces, ha sido una lucha, venimos luchando para para alcanzar espacio. En Colombia se dio un proceso en los años 58, 57, 58, que hubo un plebiscito, y en ese plebiscito las mujeres alcanzamos el poder tener igualdad en cuanto a al voto. ¿O no, doctora? Nosotros no podíamos votar, nosotros teníamos la estatura de un niño. No podíamos contratar, no podíamos firmar nada porque la firma nuestra no valía. Entonces si partimos de los años 40, que las primeras mujeres como Esmeralda Arboleda de Uribe, como esta señora Acosta, esa fue la primera, pero luego ya en los años 40 viene Esmeralda Arboleda, viene la hija de Valencia, Alma Valencia entonces vienen mujeres como esa, que fueron las primeras, Beatriz Castelblanco de Castro en Bogotá, en Boyacá. Entonces fueron las primeras mujeres, y no eran negras, que empezaron a estudiar en una universidad. Es que venimos con un proceso, todo es problema de proceso, no podemos saltarnos así porque ¿cómo? Entonces lo que se ve hoy es un proceso que ha venido por años y que nosotros debemos alcanzar y poder estar aquí y poder estar hablando con todos ustedes sin problema. Pero eso ha sido una lucha y ha sido pedagógica y metodológicamente que hemos logrado estos espacios. Las mujeres negras, por ejemplo, en el campo de la literatura, nosotros hacíamos su literatura oral, porque venimos de la oralidad. Yo vengo de la oralidad y soy una mujer oral. Y aunque tengo la academia, siempre sigo conservando lo de la oralidad. Porque para mí, que nací en la oralidad, es básica. Pero hay un problema muy grande, que yo no me puedo quedar en la oralidad, porque ahora yo tengo un nieto de 10 años que me da vuelta con un celular o con cualquiera de esas cosas, hombre, por Dios. Y yo le digo, ¿pero qué es eso? Ay, abuelo, usted no sabe esto. Oye, vení, me lo enseñamos, vení, me lo haces. ¿Sí? Porque es que ha avanzado la tecnología y nosotros ya no nos podemos quedar oralmente, porque difícilmente voy a hacer como mi papá, que reuníamos los días viernes o los sábados. ¿Dónde hay cuento? No, que en la casa de don Grueso, o de mi tío Grueso, es que le decían mi tío, o de mi primo, o mi compadre, o mi cuñado, o mi primo, porque aunque no éramos familia, la familia extendida, por ser negro, porque venimos escasos de familia, no podían, por lo menos en Colombia, los negros que llegaron allí, no los colocaban los dos juntos, si venían del mismo lugar. Siempre, si venían, por ejemplo, vienen de Cuba, no, entonces hay que mezclarlo con uno de Colombia o con uno de Argentina, para que no, o con uno de España o de Italia o de Grecia, para que no se comuniquen, tengan diferentes formas de comunicación. Entonces no. Y cuando logramos hacernos, conocernos, diga usted, manejar algunas palabras, entonces ya nos uníamos. Nosotros ya podíamos cambiar conceptos, todo eso para que no hiciéramos nada para volarnos, ¿no? Entonces por eso manejamos distintas lenguas. Así es que nos ha tocado desde por ahí luchar para poder tener estos espacios y poderse uno meter a la cabeza cómo voy a salir de esto, cuáles son las diferencias que vamos a utilizar. Para eso también otro proceso. Entonces ya mi papá, si estuviera vivo, no podía con la misma facilidad que lo hacía reunir a un grupo de personas los viernes o los sábados para contarles. Porque los muchachos tienen internet, los muchachos tienen esas películas de, ¿cómo se llaman? De Netflix. Yo estaba oyendo a mi papá ahí. No, ellos no han estado oyendo, se está comunicando con la muchacha que está en Europa, que está en Asia, en cualquier parte del mundo. Entonces, al caer en desuso,
aunque se usa, pero no con la misma frecuencia, la oralidad, tuvimos que apelar entonces a la grafía. Yo soy oral, pero ¿qué? Yo hablo aquí ahora a ustedes, pero no camina tanto mi voz, aunque el viento la lleve, que un libro. Los libros de aquí pueden comprar libros y esos libros se reparten y van para miles de lugares. Se puede difundir mejor a través de la escritura que la oralidad. Entonces empezamos a escribir, porque nosotras lo que decíamos era verso, hacíamos verso las mujeres, los hombres hacían décimas. Teníamos limitado inclusive eso. Las décimas las hacían los hombres. Las mujeres hacían versos. Versos eran coplas que tenían relación con alguna dificultad que yo tenía con alguna amiga. O si estaba enamorado. Entonces, si estaba enamorada, yo hacía una copla, lo que llaman copla, nosotros llamábamos versos, para mi amor. Y si estaba disgustada con una muchacha, otra pelada, entonces también cuando iba pasando, le decía una cosa de esa. Y entonces la otra decía, pero ¿por qué me habló así? Y ella, ¿por qué me dijo eso? Entonces ella iba a pensar que algún motivo tenía yo para haberle dicho un verso de esos. Y esa era la manera de nosotros comunicarnos en la literatura. Pero la mayor parte de nuestra literatura era cantada, lo que llaman el folclore. Nosotros, si nace un niño, vamos a cantar. Si se muere, cantamos. Porque vamos a chigualear si es en el Pacífico Sur, y si es en el Pacífico Norte se llama... ¿Ah? No. Si es un niño que se muere en el Pacífico, el gualí. Gualí en el Pacífico Norte, que tiene que ver con el Chocó, y en el Pacífico Sur, que tiene que ver con Guapi, Tumaco, Timbiquí, Buenaventura, es igual. Y nos reuníamos a darle vuelta al niño, se reúnan los niños a despedir al otro niño. Yo tengo la convicción de que eso que uno baila arrullos y los niños juegan con el muerto, porque las mujeres negras no querían que sus hijos fueran esclavizados. Porque esos niños también los marcaban con la bendita carimba, que ponían a calentar ese hierro y después lo marcaban con el sello del amo. Entonces las mujeres negras, ¿qué hacían? Preferían que esos niños se murieran, entonces se confabulaban con la comadrona y a la hora de nacer el niño lo apretaban entre las piernas para que se ahogara, o sea, nacía muerto. Y al nacer muerto no le iba a servir al amo. Entonces ese niño se moría y para la mamá era una victoria para la comunidad porque el niño había nacido muerto. Imagínense todo lo que nos tocó sufrir. Pero esto ya yo lo cuento como historia, ¿sí? Como historia para que se den cuenta todo el proceso. Nosotros nunca quisimos estar esclavizados y se llegó a casos como esos. Y de ahí nosotros, digamos pues que nos alegramos y bailamos los famosos chigualos para festejar que el niño se murió y se va al cielo, pero no quedó esclavizado. Imaginen que las mujeres daban a luz y esa leche materna era para el hijo del amo y el hijo de ella no lo podía tomar. Entonces toda esa serie de cosas, pero hemos estado trabajando en todos esos procesos. No podemos saltarnos a la historia, de la historia. Entonces es un proceso que han ido sucediendo para que hoy nosotros estemos aquí y cada uno desde su arista pueda hablar de lo que está viviendo y lo que piensa a futuro. Pero, yo que vengo de atrás, entonces yo puedo hablar de estas cosas. Aquí vengo yo con esta muñeca negra. ¿Por qué esta muñeca negra? Porque esta muñeca la saco yo del baúl de mi recuerdo y la pongo en escena aquí y en cualquier parte donde voy. Porque cuando niña
nos llegaban unas muñecas tiesas de ojos azules, que tenía el pelo, lo estaba dibujado nomás ahí en el, como eran unas muñecas de, yo no sé qué material es eso, no me acuerdo. Y entonces a jugar con esas muñecas no me representaba a mí de pasta. A mí no me representaba esa muñeca. No tenía nada en común conmigo. Pero esa era la muñeca que algunas personas tenían. Algunas negras, porque no todas. Yo tenía muñeca porque mi mamá me hacía mi muñeca de trapo porque ella era modista. Al ella ser modista, entonces me hacía mi muñeca, que yo tenía mi muñeca para jugar. Los papás, como los niños tienen derecho a tener sus propios juguetes, los papás se reinventaban. ¿Y qué hacían? Hay unos plátanos que vienen así pegaditos, allá le llamamos pacha, yo no sé acá cómo lo llaman, o gemelos porque vienen pegados. Esos plátanos así, los papás no los daban y esa era una muñeca. Miren cómo se reinventaba. Entonces nosotros la envolvíamos en un pedazo de trapo y íbamos a jugar con su muñeca. Y le hacíamos todo lo que se le hace a una muñeca. Y la mamá también nos mandaba a hacer muñecas de pan, donde el panadero, alguna gente que hiciera pan, hágamele una muñeca a mi hija, y era como hacerle en plastilina, hacer un muñeco en plastilina. Igual, si uno se portaba bien. Esa muñeca, ¿qué hacíamos? La bautizábamos. Esta se bautizaba, pero no se comía, pero la otra sí, las de pan, nosotros las bautizábamos y nos las comíamos. Y cuando era de plátano, también ese plátano lo podíamos amadurar, y cuando ya estábamos maduros, entonces cogíamos, era como, nosotros en Colombia, el aguacate lo envolvemos en prensa para que madure más rápido. Allá había unas hojas de maíz, y en esas arrumas de maíz, se llamaban botijas, se metía el plátano para que madurara rápido. Nos reuníamos con compañeros que tuvieran unas cualidades específicas, porque en nuestras comunidades no hacíamos compadre con todo mundo. Tenía que tener unas cuestiones específicas los compadres para que los papás le dieran un hijo a cargar. Un hombre que fuera un hombre que tuviera unos valores morales y éticos muy importantes, para que si se moría los papás, esas personas se encargaban de educar, de criar y educar al hijo en valores, porque no era en colegios, era en valores, que aprendieran a trabajar y también fuera una persona correcta. Nosotros también asumíamos eso, y también buscábamos niños que no eran patán, ni zánganos, ni nada, para ser compadres y comadres. Entonces, ¿a dónde vamos a bautizar una muñeca? No, que en la casa de Marigrueso. Bueno. Pero eso era con toda la seriedad del caso. Bautizábamos la muñeca igual como en la religión católica, que era la que nosotros habíamos tenido en ese momento. El agua del socorro, que era el agua normal, se le echaba un poquito en la cabeza y se secaba. Y se le decía, en este caso, se le rezaba el Padre Nuestro. En las de pan y en las de plátano, se les decía, María Corcoma, yo te bautizo y yo te como. Bueno. Y se partían en tantos pedazos como personas había. Y eso, si no era pedazo, era pedacito, o si no, su ñiñiñín. Ese ñiñiñín era una uña, pues. Su pitico era otro pedacito así. Entonces todo mundo comía de la muñeca, y ahora sí íbamos a bailar la famosa juga. Entonces las jugas son versos que uno, ya les dije que versos a las 4 le trova las coplas, y entonces ya uno empezaba a bailar, comía su muñeca y empezaba a bailar. Señores, vengo del cielo, María, ¿cómo quedó? Señores, vengo del cielo, María, ¿cómo quedó? María quedó muy buena, y salude le mandó, y salude le mandó, y salude le mandó.
pertenece a la tradición oral y al folclore del Pacífico. Entonces, yo ya no me puedo dar mucho el lujo de estar únicamente con la oralidad, y no solamente yo, sino otros escritores han hecho el paso de la oralidad a la escritura. ¿Para qué? Para que pueda avanzar y pueda llegar a más lugares nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra visión de mundo, nuestra forma de vernos, cómo nos vemos nosotros desde la literatura. Y otra de las cosas que en el caso específico mío hago es partir de mi territorio, porque si hay una cosa que yo quiero, es que todos y cada uno de ustedes conozcan mi territorio, y lo conozcan a partir de cómo yo me veo, de cómo yo me leo y de cómo yo me siento. Entonces ustedes van a ver mi territorio cuando me lean, y van a sentirlo como yo lo siento, o a lo mejor lo sienten diferente, pero tienen un principio de dónde. ¿Sí? Entonces yo parto de mi territorio contando las circunstancias en la poesía. No solamente cuento nuestras vivencias, sino que también cuento todo, mi territorio, lo que como inclusive, la idiosincrasia de mi gente, todas ustedes las van a encontrar, y las problemáticas, porque el escritor tiene el deber de situarse en el aquí y en el ahora, y empezar a escribir lo que está pasando en su lugar, porque son ellos los encargados de escribirlo, el escritor. Cómo, cuándo y dónde están sucediendo las cosas. Entonces usted tiene la responsabilidad. A que no lo haga es otra cosa, pero la tiene. Entonces yo empecé a escribir eso desde mi territorio. De eso estamos hablando entonces, de la poesía. Y mi base para escribir poesía, ¿qué fue? Que se me muere el marido. Yo estaba más enamorada que me más tragada que una media en bota. Entonces mi esposo se me muere, y yo la única salida que encontré fue escribir. Así que si él llega ahora y me ve, viene y ¡pam!, se vuelve a morir, de una vez, porque esta no es la mujer que él ve hoy. Esta es otra. Entonces el hombre se muere de una. Entonces empecé a escribir porque perdí a mi esposo, y me dio por ahí. Esa fue la manera de sanar. Y la literatura infantil, pues que ya fue otro proceso. Ya como maestra, llego al colegio y me está pasando a mí, hoy, en ese momento, lo que me había pasado a mi maestra anteriormente. Yo llego siendo estudiante, no me vi en ningún texto en el colegio. En un pueblo de negros, con profesores negros, y yo era una invitada de honor en el aula de clase. Porque lo que se hablaba, lo que se enseñaba, no tenía que ver ni conmigo, ni con mi cultura, ni con mi identidad. Cuando ya voy como maestra, vengo en el mismo lugar donde yo había estado, entonces ya yo cambio, el rol se cambió de estudiante a maestra, y resulta que yo voy a enseñar como me enseñaron a mí, donde yo no aparezco, y teniendo un poco de niños negros ahí. Entonces, pues, ¿cómo es así? Si nosotros formamos parte de esta nación colombiana. Entonces tenemos que hablar desde lo que somos. Y sí, empiezo con mis alumnos, eso es una estrategia pedagógica, empezar a hablar desde el negro como tal. Entonces ya los alumnos se sentían identificados, y yo, en cada cuento, a los mejores alumnos del grupo que iba quedando en el mes, el mejor alumno era el protagonista, o eran los protagonistas de mi obra. Y eso los motivó a ellos a ser buenos estudiantes para poder ir como protagonistas de mis cuentos. Y eso me valió ser la mejor profesora en el 2010, me parece que fue en Buenaventura. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, yo voy a ser más breve, voy a leer. Un aplauso fuerte a la maestra Grueso. Muchas gracias.
Qué emocionante historia, como el paso de la oralidad a la escritura y cómo el vacío de la representación en las aulas te abre la puerta de la escritura para representar. Yo creo que voy a centrarme en leer un par de poemas del libro de Piel de Noche, porque como le dije a Fernando al principio, tengo otra actividad y prácticamente ya voy tarde. Este fue el premio Casa de las Américas del 19. Voy a leer el poema que le da título, que es un romance, y luego dos poemas breves del mismo libro, y el que le da título, Piel de Noche. Dice: en mi barrio y en mi casa todo el mundo me conoce, pero no conozco a nadie que me llame por mi nombre. Desde que tengo conciencia estoy con mi piel conforme, por eso les pido a todos que me llamen Piel de Noche. Me encanta mi piel oscura, mi piel de noche cerrada. Si el cuerpo es una ciudad, la piel, sea negra o blanca, es el cielo, el firmamento que cubre bosques y casas. En mi caso, piel nocturna, piel de oscura madrugada, con los poros como estrellas y el ombligo luna opaca. Me encanta mi piel de noche. ¿Para qué mentir? Me encanta. Piel de noche por aquí, piel de noche por allá. Todo el mundo habla de mí a donde quiera que va. Piel de noche como ríe, piel de noche como canta, piel de noche como corre, piel de noche como baila. Todo el mundo me saluda. Mucho gusto, Piel de Noche. Si quieren saber la hora, pregúntenle a Piel de Noche. Si quieren leer un cuento, el libro es de Piel de Noche. Si quieren jugar un poco, el árbitro es Piel de Noche. Piel de Noche por aquí, Piel de Noche por allá. Todo el mundo habla de mí a donde quiera que va. Y yo me siento feliz. Todo el mundo me conoce. Mil gracias, mamá y papá. Me encanta ser Piel de Noche. Hermoso. Hermoso. Interrogatorio es otro de los poemas del libro. Dice: mamá, ¿y por qué yo tengo los labios gruesos y esta nariz? Porque África está muy lejos y los abuelos de tus abuelos vienen de allí. Mamá, ¿y por qué yo tengo la piel de noche y esta nariz? Porque África está muy cerca y las abuelas de mis abuelas vienen de allí. Mamá, ¿por qué los abuelos y las abuelas, si eran de África, estaban aquí? Es una historia de grandes barcos y largos látigos que unen a África, a mí y a ti. Mamá, cuando sea grande, llévame a África, déjame ir, para saber de dónde vienen mis labios gruesos y esta nariz, para encontrar, aunque sea lejos, eso que el árbol llama raíz, para encontrar, aunque sea tarde, lo que hay de África dentro de mí. Y el último que quiero leerles, a ver si lo encuentro, que no lo tengo. Hermoso, hermoso. Muchas gracias, maestra. A ver. El niño negro. Dice: me molesta cuando escucho, mira, un niño de color. No, yo soy un niño negro. Un negro que aún es menor. Tampoco soy un moreno. Moreno suena peor. No, yo soy un niño negro. No temas a mi color. Y bueno, ni se te ocurra decirme Nietzsche, qué horror. No, yo soy un niño negro. Respetemos mi color. Nadie le dice a la noche un sinónimo mejor. No, la noche siempre es negra, sin complejo, sin dolor. Nadie habla de sus zapatos con mal gusto y mal humor. No, los zapatos son negros porque así se ven mejor. Incluso si te molesta, si la costumbre es mayor, puedes decirme negrito. Diminutivo es amor. Me molesta cuando escucho, mira, un niño de color. No, yo soy un niño negro, un negro que aún es menor. Ahí está. Hermoso. Bueno, yo aquí oyéndola a ella, Enrique, y pensaba y me he sentido así más feliz aún porque estaba recordando a nuestra Idea Arteaga. Cuando la oía ella contando Tomasito, cuando la oía ella, yo estaba recordando a nuestra Idea Arteaga.
En eso pensaba cuando lo veía y me sentía así como que la tenía más cerca. Gracias. Entonces, maestra, háganos algo, un cuentecito. Un cuento. Hay un poema que sintetiza este libro. Bueno, era que lo dejé. Que se llama La muñeca negra. Aquí está. Esta es la muñeca negra y este es el libro. Que es esencialmente lo que le he contado, pero como está cogido el tiempo, yo mejor le digo el poema que dio origen al cuento. Y dice: le pedí a Dios una muñeca, pero no me la mandó. Linda, yo me paro. Sí, la gestualidad. Eso es. Eso es. Ahora sí vamos a hablar bonito. La muñeca negra. Claro que yo también soy una muñeca. Le pedí a Dios una muñeca, pero no me la mandó. Se la pedí tanto, pero de mí no se acordó. Y cuando le dije a mi mamá, me dijo: pídesela duro a Dios. Y me hinqué de rodillas, pero a mí no me escuchó. Se la pedí mañanita, antes de rayar el sol, para que así tempranito me oyera primero a yo. Yo quería una muñeca que fuera de mi color, con ojos de chocolate y la piel como un carbón. Y cuando le dije a mi taita lo que estaba pidiendo yo, me dijo que muñeca negra del cielo no manda Dios. Busca tu pedazo de trapo y hacé tu muñeca vos. Yo, muy tristecita, me fui a llorar a un rincón porque quería una muñeca que fuera de mi color. Mi mamá, muy angustiada, de mí se apiadó y me hizo una muñeca oscurita como yo. Bueno, creo que nada mejor para terminar con esta con estas dos muñecas que tenemos acá, y las gracias a Alexis y a todos ustedes por compartir con nosotros este momento, y creo que ya con esto terminamos. Muchas gracias.